Gracias, doctor. Muchas gracias por venir. Por favor, al contrario. Es un placer tener a alguien como usted aquí en este ciclo, en estas entrevistas. No me puedo dejar de acordar de su libro De felicidad también se vive, porque estamos charlando, que había hecho una obra de teatro al revés, pero me parece muy interesante el nombre del libro y hablar de felicidad en tiempos en los que estamos transitando, claro, en los que nos cuesta tanto ser feliz. ¿Por qué nos cuesta? Bueno, primero vale la pena aclarar que la felicidad es de un interés del ser humano desde sus orígenes, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué es lo que más nos interesa a los seres humanos o qué buscamos en realidad o debiéramos por lo menos poder alcanzar la felicidad posible? Yo hablo de la felicidad posible, que es una aclaración que hago, un agregado que hago para poder diferenciarla de una felicidad utópica o de una felicidad que no nos tiene como protagonistas o como aquellos que están en su búsqueda, ¿no? Entonces la felicidad posible es algo que venimos buscando y que queremos alcanzar los seres humanos desde que existimos. Es el tema que han dedicado su atención todos los pensadores de nuestra cultura, desde siempre, en realidad, y no solamente desde la mitología. Si ustedes piensan en los filósofos griegos, Aristóteles, ¿qué le preocupaba? Sócrates, Platón, Diógenes, Nietzsche, Hegel, desde la última intención que sería el conocer, el descubrir lo auténtico, meternos en la complejidad de lo que nos toca vivir, ¿para qué? Para alcanzar una felicidad posible. Yo sé lo que me vas a preguntar. ¿Qué quiere decir la felicidad posible? Una felicidad que no está allí surgiendo espontáneamente. No es algo con lo que chocamos y, uy, mira la felicidad, la agarré, la encontré, qué bueno. No, la felicidad es algo que debe no solamente desearse, sino quererse. Y si se la quiere, se la busca. Y para buscarla hay una labor que hacer. Por ahí te parece medio raro, pero no sé. Yo te pregunto a vos ahora, ¿vos deseás ser feliz? Todo el tiempo. ¿Y querés ser feliz? Sí, quiero ser feliz. Parece que fuera lo mismo, ¿no? No, claro. Cuando uno lo piensa o lo tiene que responder, ahí vendría la pregunta, ¿y qué haces para ser feliz? Exactamente. Es decir, del desear al querer, sí, hay una palabra, hay una conducta, si vos querés también, que se llama voluntad. Una palabra que está un poquito, viste que no tiene buena prensa entre nosotros, no. Porque siempre en el colegio le ponían a nuestras madres, el chico es capaz, pero no tiene voluntad, por eso entonces uno le tiene idea a la palabra voluntad. Pero la voluntad es el esfuerzo, que no quiere decir sacrificio, otra confusión muy grande que tenemos en nuestra querida sociedad argentina. Creo que esfuerzo y sacrificio es lo mismo. No, esfuerzo es tenacidad, donde uno va disfrutando de alcanzar aquello que quiere, no solamente que desea. Para desear es fácil. Claro, yo me puedo sentar y decir, bueno, yo deseo con todas mis fuerzas, aparte le puedo poner ímpetu, tener este programa de televisión. Pero, ¿qué hice para tenerlo? Exactamente. Ahora, yo tengo acá sentado una eminencia, entonces le digo, ¿cómo hago para que ese sueño que yo tengo baje a tierra y sea posible para mí? Sí, está muy bien como lo planteaste, ¿sabes? Desear efectivamente, uno puede poner todo el ímpetu que quiere, pero si no hay una labor, un trabajo, ya no le tengamos miedo a la palabra, porque uno piensa trabajo y ya piensa que ya está deshecho de cansancio, un trabajo para alcanzarlo, no sirve. Yo puedo tirarme así, ¿te imaginas? Qué lindo, digo, estoy en un sofá. Bien, queremos anunciar, señores, que Abadi acaba de descubrir algo en el psicoanálisis que renueva la teoría psicoanalítica. Y me llaman y yo agradezco. Y tocan la puerta. José, está la comida en la mesa, ¿eh? Ah, sí, perdón, bueno, voy, no pasó nada. Sí. ¿Qué pasa en cambio si yo digo, estoy con una teoría que me parece que va a ser bastante interesante como aporte? A ver, ¿dónde salió esto? Publicado. Busco los libros, anoto, investigo. Ahí puedo crear algo. Claro, tiene como el cambio sería adquirir una actitud proactiva. Exactamente. ¿Se puede leer así? Tal cual. Una actitud proactiva que tiene que ver con labor, con esfuerzo, con tenacidad, con pasar del desear al querer, con saber que no va
a crecer espontáneamente, con que no me voy a cruzar con ella y de repente, ¡uy, la felicidad! Y que la felicidad posible no es un puerto de llegada, es una manera de vivir la vida. Menos mal, ¿no? ¿Te imaginas si fuera puerto de llegada? Llegué, soy feliz. ¿Y ahora? No sé, qué lío, ¿eh? No sigue nada. No. La felicidad es movimiento, es dinámica. Es una manera de encarar la vida, que incluye sin la menor duda la adversidad, las frustraciones, las pérdidas. Y sí, eso hace a nuestra condición de humanos y de mortales. El asunto es cómo la enfrentamos, cómo la integramos y cómo dentro de una serie de pautas y de condiciones podemos alcanzar algo de esa felicidad posible y cómo superando ciertos obstáculos también nos podemos acercar a ella. Le preguntaba cuáles son esos obstáculos para ser feliz y cómo podemos hacer para sostener la felicidad en el tiempo. Muy importante también. Primero tenemos las condiciones, sí. Dijimos, ¿no? De esas nos quedaron claros. Registro del otro, interés y amor por el mundo, valores de la vida, jerarquización del placer, de la imaginación. Me quiero detener, doctor, en el placer, porque eso de la jerarquización del placer, ¿cómo sería? Jerarquización del placer significa salir de una cultura que no lo ha jerarquizado, no lo ha prestigiado, lo hace ver como algo más propio de lo que merece ser tenido en cuenta si viene junto con. Pero el placer como búsqueda, dentro de lo que serían como los patrones de la cultura judeo-cristiana, de la idea de la culpa, etcétera, etcétera, bueno, no está vivido como lo que brinda y lo que genera una felicidad, un estímulo, un aporte, y el placer es fundamental. Es más de la modernidad y de la previa a la modernidad esta posición más ambigua respecto al placer. En la posmodernidad una de las características que tiene nuestro tiempo es que ahora sí, la subjetividad, el yo, la individualidad responsable y el placer sí se valoran. Sí, hoy en día la búsqueda de una persona en la relación con el otro no es solamente en ese registro el cuidarlo, no solamente es el aportar, no solamente es el decir y el escuchar, no solamente es proyectar, que para lo cual se necesita estar juntos, sino que también es compartir el placer. Placer es sensibilidad, placer es sensación, placer es disfrutar de la diferencia, es cuerpo, es sexualidad. Bueno, y esto es como no solamente es un enriquecimiento, sino un estímulo que hace a la felicidad posible. Sí, como lo plantea, lo veo como algo súper importante hoy en día, que es verdad que está un poco más sociabilizado el placer, pero ese sentimiento de culpa cuando uno siente placer por algo, también me parece que está en el fondo de cada uno. Por ejemplo, no hacer nada. Si a una persona le gusta estar tirado mirando televisión o tirado pensando, como que ese placer de no hacer nada muchas veces sigue generando culpa en uno de, estoy desperdiciando el tiempo. ¿Por qué nos pasa eso si en realidad estamos disfrutando de algo? Sabes que dijiste muchas cosas, porque por un lado hay una cierta versión del no hacer nada que está vista como si fuera vagancia, como si fuera algo que deteriora el lugar que tenemos que tener como personas en la sociedad, ¿no? Sobre todo cuando se hace del trabajo una religión casi, ¿no? Es decir, hay una versión del no hacer nada que está ligada a algo criticable. Pero hay también una versión del no hacer nada que más que criticable a veces es preocupante, que es cuando el freno está en una inhibición, en un miedo, en una ansiedad que no permite abrir la puerta para salir y hacer. Ahí el no hacer nada no es simplemente como una especie de holgazanería, una cosa así, sino que es una dificultad y un síntoma. Pero hay otro no hacer nada, por eso me interesó mucho otra pregunta tuya, que es aquel no hacer nada que está ligado al ocio. El ocio suele tener a veces fama también de, hacemos el ocio, no hagamos nada, como si fuera un nada donde el ocio fuera absolutamente estéril, gratuito. Y no es verdad. El ocio, que fue trabajado por los filósofos ya desde la antigüedad como un indispensable,
que es lo contrario, vale la pena recordar. Ocio viene de otium, que es lo contrario del negotium, lo contrario del negocio. Ocio es dejar de hacer negocios todo el tiempo, es salir de la rutina de la productividad para estar en una situación donde el no hacer nada es relativo, es estar con los radares en una disponibilidad para captar lo inédito, lo sorpresivo, lo que no estoy predeterminado a captar. Y ahí ese no hacer nada es creativo. Tan creativo que, por ejemplo, Platón decía, cuidado con que uno gobierne a alguien que no haya dedicado bastante tiempo al ocio, porque si solamente estuvo trabajando, se refería a trabajos manuales o materiales y todo, y no debe haber tenido mucho tiempo para lo otro que dijiste, que es pensar. Pensar que es escuchar, reflexionar cada vez por primera vez la pregunta que te hacen. No lo hacemos casi siempre, pero algunas veces lo hacemos. Y cuando reflexionamos de nuevo algo distinto, alcanzamos algo novedoso e interesante. Así que ese no hacer nada y el placer, como ves, tiene bastantes variables, ¿no? Sí, y también desde la perspectiva de donde se lo aborde, pero lo escuchaba y pensaba, ¿en qué le decimos también a nuestros hijos, ¿no? O a los jóvenes? Porque el ocio o el no hacer nada a los jóvenes, a uno como adulto por ahí le molesta y dice, estás desperdiciando tiempo, pero en realidad, si nosotros fomentáramos eso, ¿haríamos hijos más creativos, por ejemplo? Si tomamos la idea de que es importante esta idea, porque a mí siempre desperdiciando el tiempo se le suele decir, ¿no? ¿Qué significa que está desperdiciando el tiempo? Que no está haciendo nada productivo. Hay que producir siempre algo. Claro, va en esa línea. Pero a veces el no hacer nada en un determinado momento o en un determinado periodo también es gestación de algo que va a aparecer después. Estoy de acuerdo. Muchas veces puede tener que ver con dificultades en poner la capacidad y el esfuerzo en función de algo y hay que corregirlo. Es verdad que a veces son conflictos que no lo dejan hacer, pero muchas otras veces no. Muchas otras veces estar con uno, muchas veces estar en una cierta disponibilidad para escuchar adentro y afuera. Y eso es algo distinto a la productividad del famoso estás desperdiciando tu tiempo. Hay un filósofo coreano que vive en Alemania que está muy de moda ahora, nunca me sale el nombre, pero que habla de cuidado con lo de producir y producir y producir como una constante que no podemos dejar de hacer, porque lo que nos va a llevar esa patología de la productividad, dice, es a la sociedad del cansancio. Y nos va a alejar de un lugar de relación y de autenticidad con nosotros y en la capacidad de vincularnos de un modo distinto con el otro. Bueno, en una relación de vínculos, pienso también en las redes sociales, en esto que decía también de la espontaneidad, de la necesidad de estar vigente, presente, de crear contenido, de productividad en esto, que es un nuevo trabajo, vamos a decir, las redes sociales, porque mucha gente vive de redes sociales. Y digo, y si se pasa mirando además. Claro, se la pasa mirando. Si uno le dedica más tiempo a una idea que tiene para volcarla que a la inmediatez de hacer contenido, ¿esto va a tener mejor calidad, por ejemplo, o nos va a desarrollar a nosotros mejor mentalmente? Mira cuántas cosas que dijiste. Por un lado vale la pena la idea de inmediatez que dijiste, me gustó. Porque ahora todo ya, doctor. Si la gente confunde velocidad con vértigo, ¿no? Es decir, hola, ya está, un ping-pong, todo es un... Eso no se llama velocidad, eso se llama vértigo, eso se llama no metabolizar lo que escucho, eso se llama no poder trabajar la idea de lo que recibí y poder pensar algo que me surja con el tiempo que necesite para devolver algo. Es un ping-pong. Eso no es una comunicación profunda o que puede generar, me parece a mí, mucha creatividad que digamos. Las redes sociales llevan muchas veces algo que la gente confunde en este momento y lo dicen a veces como elogiosamente, yo estoy hiperconectado. Sí. Una cosa es estar hiperconectado y otra cosa es estar relacionado. Conectado, pam, sí, pero ¿cuánto de eso se convirtió en te conozco, me conoces, compartimos, ensayamos, buscamos? Eso no es conectado, eso es relacionado. Y lo que genera, y lo que en su fuerte sentido de generar, lo que crea, lo que hace que aparezca algo, es la relación, no el contacto.
Contacto es rapidez, ¿vale? Lo llaman velocidad, la sociedad veloz, todo pasa en un minuto, cambiamos cada 3 minutos de trabajo, cada 2 segundos. No hay más nada que tenga que ver con una cierta, digamos, estabilidad en lo que se busca. Bueno, aplaudo que haya renovación permanente, pero cuidado, hagamos de los acontecimientos que transitamos experiencias también. Y a la hipervelocidad que tiene que ver, vértigo, o que tiene que ver con el contacto, no hay tiempo para hacerlo experiencia, para que ingrese en nuestro ser, para que se convierta en algo de lo cual podemos aprender y enseñar. Aprender es esencial. ¿Qué nos diferencia de los animales? La capacidad de aprender. Y no por un automatismo instintivo, sino por metabolizar aquello que recibimos y reflexionar y devolverlo de un modo distinto. Pero para eso necesitamos relación, vínculo, escucharnos, pensar lo que decimos, refutarnos. Había un filósofo que también hizo psicoanálisis, se llamaba Ancieux en Francia, que decía: el verdadero maestro que enseña al discípulo todo lo mucho que el discípulo va a aprender, pero tiene que enseñarle una cosa muy importante. ¿Cuál? Le dicen: a refutarlo. Es decir, a poder crear el verdadero, yo diría, como intercambio que nos permite que lo nuevo tenga lugar, ¿no? Si no, estamos siempre en el mismo lugar. Hacernos preguntas nos lleva a evolucionar en todos los sentidos. Sin duda. Como le hablaba de los hijos antes, está muy de moda algo que se llama crianza respetuosa, que me parece un término muy interesante. No lo había escuchado, la verdad. Crianza respetuosa es educar a los niños, a nuestros hijos, con escucha, con capacidad para saber lo que el niño quiere, sin gritos, con voluntad saludable, digamos. No como antes que lo haces porque soy tu madre. Bueno. Esto de la crianza respetuosa lo quiero llevar, claramente tiene una cualidad psicológica, ¿no? Que es también de que asumirnos como seres responsables y conscientes de que estamos criando una criatura. Entonces pienso responsabilidad. Responsabilidad. Esta Compromiso. Responsabilidad, ¿cómo la logramos si nosotros no resolvemos como padres lo que traemos de niños, por ejemplo? Bueno, son varias cosas. Por empezar, no sabía que se llamaba crianza, ¿cómo? Respetuosa. Respetuosa. Yo lo llamo el trípode de la educación a un chico, a un hijo. Sí. Tiene que ver con el amor, básicamente, la protección por su indefensión original. Y yo lo llamo disponibilidad. Veo ahora que esta palabra disponibilidad se llama crianza amorosa en tus palabras. ¿Qué quiere decir disponibilidad? Poder involucrarnos en el mundo de nuestro hijo y de nuestra hija. No traerlo a ellos, al nuestro, y que repitan lo que nosotros decimos o que se interesen por lo que a nosotros nos interesa, sino ocuparnos nosotros en disfrutar con ellos lo que ellos inventan y hacen, porque eso les da autoestima, los hace sentir valiosos, disfrutan de que disfrutemos con ellos, les permite que esa autoestima después se animen a hacer cosas y a probar y a ensayar. Disponibilidad es estar uno en el mundo del otro. Si uno es un filósofo y estoy con un amigo charlando, solamente que soy un filósofo, sí. Y viene mi hijo: ¿quién dijo conócete a ti mismo? Sócrates, papá. ¿Qué me contás? Sócrates, ¿cómo sabes? Ya 5 años y ya... No, eso no sirve para nada. Lo importante es poder meterme en el mundo de él. Esto es lo que hace al crecimiento y a la autoestima. Meterme en el mundo de él significa no intervenir en educar en términos de poner límites, por supuesto, no, si el límite tiene que ver con la libertad, que vamos a no comprometernos en lo que creemos que le puede hacer bien y lo puede hacer mal. No, sí nos vamos a comprometer. ¿Podemos equivocarnos? Por supuesto. Y si nos equivocamos, bueno, lo lamento, pediremos perdón. Es decir, con el trabajo del compromiso, la responsabilidad, la educación y el involucramiento no implican que uno esté siempre acertado, implican que uno ha decidido hacerse cargo de la condición de padre que tiene y de lo que creo me voy a jugar. ¿Cómo ponemos límites claros? Claro. El límite claro, en todo caso, aparte tiene la variable que lo que uno llama límite claro, el otro por ahí lo llama represión, pero yo creo que hay una confusión muy grande en llamar. Yo creo que los hijos lo deben llamar represión en muchos casos. No sé. Hubo una confusión muchas veces de que poner un límite era reprimir. No, poner un límite tiene que ver con el respeto a que también existe un otro y no solo yo.
Está ligado a lo que en sociología llaman derechos y obligaciones. El límite me permite avanzar, empujar, ensanchar. ¿Tengo un límite? Sí, la presencia del otro, el registro de ese semejante que hablábamos. Es decir, que aquello que me permite convivir es que reconozcamos que somos más de uno. Ese es el límite. Ese es el límite. Me parece muy interesante planteado, pero digo, si yo muchas veces, ¿cómo lo comunico para que el chico entienda que eso no se debe hacer sin poner mala cara, sin un grito, sin marcar como una autoridad exagerada? Dependerá de la madurez del chico, la forma como te le acerques. Es decir, le dirás esto no se hace y no se... si un chico va, ¿cómo se llama?, a poner el dedo en el enchufe, por ejemplo. No, eso no lo pongas, que esto es muy malo, te puede hacer mal, y te digo que no. Lo primero que tendrías que haber hecho, si sos responsable, es tapar el enchufe con una cinta para que no pueda poner el dedo en los ojos. Pero bueno, suponete que no lo hiciste. Sí, no lo hiciste. Lo sacás de ahí. No, yo quiero... No, ya te dije que no. Te corres y, por favor, cierran eso, y si no, no juego más con vos, o no te voy a... Es decir, tiene que haber el límite y tiene que haber también la presencia de, no el quiero igual, no te dejo. ¿La repetición funciona en eso de poner límites? O sea, si yo en reiteradas ocasiones, digo lo mismo, ¿el chico lo va a incorporar de esa manera? La repetición y la acción, no solamente no lo hagas, si lo haces igual miro, no lo hagas, te saco de ahí y te pongo acá. Y si lo haces otra vez más, no jugás con esto o no tenés los otros. Hay un punto donde la educación transcurre, que no es una golpiza, transcurre no solamente por el no lo hagas, sino también en no debes hacerlo y no te dejo hacerlo, y no lo haces porque yo no te dejo, no solamente porque vos no querés. En la medida que el chico madura y que vamos tomando como conciencia justamente del otro y se va creando esa relación, aparecen los afectos, el cuidado, etc., ese no lo hago porque no me dejan o porque me sacan el chocolate que quiero, lo que sea, se convierte en no quiero. La prohibición se convierte en norma. Un hermano al hermanito así muy lindo, que le pega, tiene cero. No vamos a estar explicándole la teoría, no, y la próxima vez que vas así no jugás con esto. Hay un momento que uno tiene que intervenir directamente. Ahora, esa prohibición, ese no podés, ese no debés, ese si haces eso te quedás sin, se convierte a partir de lo que va viendo con el ejemplo, con el amor, con la relación, en un no quiero. ¿Cuál es el drama de los argentinos? Acá estamos muy acostumbrados a las prohibiciones, pero poco a las normas. No cruzo el semáforo porque hay alguno que me puede hacer la boleta. Ninguno. Por si me ve. Dale que vamos. Bueno, ¿eso qué significa? Que no hay norma, hay prohibición. No cruzo porque me hacen la boleta, pero no porque no quiero. En un país civilizado, un tipo no cruza, aunque a las 12 de la noche no venga ningún otro coche con semáforo rojo, porque si no, el de al lado dice, Dios mío, un marciano en la Tierra, ¿qué pasó? Vino una persona que pasó con luz roja, en serio, te juro. Pasó. Les parecería increíble. Yo me acuerdo que tenía 20 y pico de años, estaba con un amigo en Ginebra. Yo le digo a Jorge, crucemos, no viene nadie. Pero había un policía, un guardia, me acuerdo, y nos para. Y dice, pasaporte, ¿qué pasa? Digo, ¿qué problema? Dice, cruzaron con semáforo rojo, ¿no? El feu rouge, como lo llaman ellos. No hay nadie, le digo. ¿Pero qué tiene que ver que no hay nadie? El semáforo rojo es que no se puede cruzar. No que si hay o no hay. En aquel momento creo que no lo comprendí del todo y dije, bueno, lo único que hicimos era salvarnos de una boleta que nos haga. Pero después entendí, claro, esta es la diferencia entre la norma, la ley, las reglas y la voluntad. Y uno hace lo que uno quiere o lo que uno cree o lo que uno supone. No, la ley y las reglas son suprapersonales, son para que las cumplamos todos. Me acuerdo una vez, estaba en Estados Unidos, me habían invitado a dar una conferencia en California y me pasa a buscar un amigo que vivía aquí en aquel entonces allí y me lleva a pasear con el coche. Y había una esquina y decía stop, ¿no? Estaba el hijo atrás que tenía 12 años, yo había alquilado un coche, veo que no viene nadie, bajé la velocidad, sí. Por supuesto, es un hombre civilizado, bajo la velocidad. Y atrás escucho que me dice, ¡no! ¿Qué pasa? Digo, ¿qué pasa? No, está bien. Para José el coche, me dice, no entiendo, te explico cómo es acá. Acá cuando dicen stop no es bajar la velocidad, acá cuando dicen stop es que pare el coche.
A no frenar, algo pararlo, parecido. Sí. frenar. No viene nadie, digo, dice stop. Esto es la norma, esto es la regla, esto es lo suprapersonal. Esto es lo que me saca de está prohibido estacionar, pero bueno, son 5 minutos nada más. No. De estos ejemplos te puedo dar miles. Yo lo escribí en un libro, Sí. un libro que escribí hace mucho que se llama No somos tan buena gente, retrato de la clase media argentina, donde digo que una de las pautas que es importante entender es que sin normatividad, sin esa ley suprapersonal no hay confianza. Y si no hay confianza y no hay norma, no nos podemos juntar. Y si no nos podemos juntar, no podemos tener proyectos. Esto aplica para todo, aplica para la pareja, por sobre todas las cosas, como, o sea, me estoy imaginando eso, pongamos normas, Sí. una relación de pareja, pongamos normas para poder vincularnos sanamente, ¿así sería? Bueno, una relación de pareja es evidentemente, tiene que ver con un acuerdo, tiene que ver, no es que lo explicitas, llamas al escribano y lo haces, pero acuerdo, pauta, primero reconocimiento del otro en la pareja. Sí. ¿Un narcisista cómo hacemos? Y lo mejor que puedes hacer es que vaya por su cuenta y vos por tu cosa. Es decir, el narcisista es aquel que no puede reconocer que hay un otro. Es para él solo. De donde no hay dos, no hay relación. Y la relación le establece la diferencia. Si somos lo mismo. Y en esa diferencia tenemos que lograr acuerdos, armonías imperfectas. ¿Por qué digo imperfecto? Porque lo perfecto no existe. Pero, entonces busquemos posibilidades, armonías imperfectas, como decía Aristóteles, en términos de armonía, cohesión, coherencia, pero agreguémosle imperfecto, que es nuestra condición de mortales, pero pautado. No haces lo que querés y yo lo que quiero. Hacemos también lo que queremos, pero que el otro esté, digamos así, acordado. Lo importante para los dos que sí y lo importante para los dos que no. La relación de pareja es el establecimiento de un, por ahí la palabra puede ser linda, pero es de un acuerdo, de un pacto. ¿Y cómo hacemos para que esto sea duradero, por ejemplo? ¿O de qué depende? Una de las cosas que es importante para lo duradero, voy pensando junto Sí. con vos, ¿no? No es que tengo para lo duradero sacamos la ficha 4 a ver qué era lo duradero. No, pero tienen vasta experiencia en... Pensemos algo juntos. Yo creo que lo duradero, o mucha terapia. Lo duradero es ocuparse. Lo duradero es no dar por sentado, ¿no? Lo duradero es mirar al otro no siempre desde el mismo lugar. Y no, con mi mujer es siempre lo mismo, que estamos hace años, ¿viste? Es siempre la misma. ¿De dónde mirás vos? Yo desde este ángulo, ponele. Y bueno, entonces, no, pero miro cada vez con más... No es más intensidad solamente. ¿Por qué no te corres y mirás desde el otro lado? A lo mejor descubrís algo nuevo. Entonces, mirar y reconocer al otro, pero variar los ángulos desde los que miramos. Ella, él, a ella. Y en las cosas, eso nos permite advertir que nuevos aspectos y aristas descubrir. Para que las cosas duren, tienen que cambiar. Mira qué paradoja. Es decir, los cambios que vamos compartiendo... Cambiar la dinámica, por ejemplo, cambiar, en una pareja. Es decir, que nosotros somos cambios. Nunca vamos a ser, o sea, los mismos. Esperemos. Es decir, por ahí no tenés registro de que hay un cambio permanente, pero la vida es un nacimiento permanente, que tiene que ver con lo que vamos viendo, lo vamos incorporando, lo que vamos mirando. Eso es lo interesante y lo que hace posible también el interés y ¿no? Y acompañar al otro. Bueno, cuando el otro hace algo también en una pareja, poder darle espacio, que a lo mejor eso es de él y no de uno, de ella y no de uno, y acompañarlo, interesarse, no pretender controlar, estar en todo, o si uno no lo hace, que el otro no haga, sino que la libertad de crecer individualmente, además de compartido, enriquece. Hoy en día la estadística es que de 10 matrimonios, 7 se separan. Esto tiene que ver con los chicos, que de 10 chicos, 7 son de padres separados. A mí me hizo mucho ruido eso, pero también digo, por un lado, la mayoría de las parejas se separan, o el 50% de matrimonios termina en divorcios. ¿70%? 50, la mitad. Mitad termina en divorcio. Y digo, pero también tenemos muy mal visto estar solo, o una persona que no tiene pareja. ¿Por qué esta dicotomía? Como que hay una cierta angustia de la soledad que nos lleva a estar por estar más que elegir. Exactamente. Es decir, la palabra que está faltando es la elección. Puede ser. Yo creo que a mí cuando me dicen que
qué rápido que se separaron o cuánta gente se separó. Mi pregunta por lo general suele ser más bien, ¿pero por qué se casaron? Porque el separarse muchas veces es de dos personas que no se conocen. Es decir, están, como dirías vos, Sí. rápidamente, se dialoga poco, se conecta mucho, se relaciona poco, sos lo que creo que sos, no lo que descubro que sos. Espero que vos creas que yo soy lo que yo quiero que vos pienses y no lo que vos descubrís que soy. Porque no nos conocemos primero, ensayamos, vamos viendo las diferencias, vamos construyendo algo. Eso nos va a hacer una relación mucho más fuerte, lazos mucho más seguros. Si de repente la relación se gasta, se frustra, si pasan cosas por las cuales la cosa no camina, bueno, nos divorciaremos. Obviamente no vamos a estar sacrificados, pero seguramente va a haber como una estabilidad mayor para poder enfrentar o frustraciones o diferencias o adversidades. El problema no está tanto en qué rápido se divorció, sino más bien lo conoció al que se casó. Conocerse no es solamente la cédula, ¿eh? No es solamente conectar, No. claro, conocerse va Es mucho, transitarse recíprocamente. mucho más profundo. Doctor, me preguntaba, ¿no? Atiende pacientes hace ¿cuántos años? Qué lástima que me haga esta pregunta. Hace 52 años, Bueno, así que vas a descubrir que tengo no, más de no, 52. no, quédese tranquilo. Que, bueno, 52 años de vasta experiencia. Y yo me preguntaba, ¿por qué va la gente? ¿Cuáles son los principales problemas? O sea, enuméreme 3 por los que la gente va a terapia. En el último tiempo, porque imagino que eso fue cambiando con el paso del tiempo. Uno no cambió con el paso del tiempo ¿Cuál? y tiene que ver con la primera pregunta que me hiciste cuando nos sentamos acá a charlar. ¿Quieren ser más felices o no son felices? Síntomas que complican o frecuentes que vemos hoy en el mundo de hoy, post pandemia también, vemos mucha ansiedad, es decir, la inestabilidad en los lazos genera una sensación de soledad que genera mucha ansiedad. Hay como una expectativa ansiosa de que pueda ocurrir algo. Vemos también mucha soledad, es decir, que el poco relacionarse, el conectarse, deja un espacio de soledad donde hay muchas veces un camino facilitado al pesimismo y a la otra patología que vemos bastante a menudo hoy, sin duda, que es la depresión. Claro, que eso ya sería un poco más... Tenemos distintos tipos de depresiones. Depresión es una palabra muy grande, es un síndrome. Hay depresiones reactivas, depresiones endógenas, depresiones melancólicas, pero vemos una cierta tendencia muchas veces a la desvalorización, a la baja autoestima, a la soledad, que tiene que ver con tristeza, digamos, desapego, apatía, que lleva a situaciones que lleva a de depresión. tristeza. Pero también el psicoanálisis tiene que ver no solamente con curar síntomas o aliviar dolores, desde mi punto de vista, también tiene que ver con ayudar al otro a despertar cosas que están en potencia allí y no han tenido todavía ocasión de encontrar palabra. Despertar permisos, ideas, ganas de innovar, es decir, el estímulo a lo nuevo, el estímulo a lo diferente. Me parece que el análisis también tiene que ver con instalar preguntas, con que si un argumento que vive una persona está metido en una trama que no lo hace feliz, ayudar a cambiar un poquito ese argumento, el rol que ocupa, quién, cómo. Bueno, yo me he dedicado mucho tiempo también al teatro y al cine. Yo pienso mucho el análisis también en términos de escenas y argumentos. ¿Qué es lo que allí no va? ¿Qué es el papel que le ha tocado hacer? ¿Qué juega en este argumento histórico en el que le toca vivir? Y ayudarlo a que pueda cambiarlo. Esto es muy, muy importante. No solamente es aliviar el dolor, sino también estimular la posibilidad de lo creativo, de lo nuevo, de lo innovador, de la pregunta que no se hizo. Y el famoso concepto de hoy en día, los amigos virtuales, ¿qué piensa de eso? De los amigos que tenemos a través de pantallas o de aplicaciones para conectarnos. No sé mucho de eso, la verdad. Puede ser que debe haber amigos virtuales. Yo soy más bien de otra generación, soy todavía de lo presencial, de la amistad presencial, del tratamiento psicoterapéutico presencial. Sin dudas, podemos hacer tratamiento por Zoom y lo hacemos muchas veces, no es lo mismo. Es una herramienta. Sí. Amigos podemos tener, pero hay algo del estar de la corporalidad, de la respiración, de la mirada, del gesto, de cómo están tus manos, de tu sonrisa, de cómo me ves moverme a mí. Hay algo
que hace al campo intersubjetivo que yo creo en lo presencial. Tal vez también lo digo por mucha envidia, te confieso que si no está mi secretaria yo no sé prender la computadora, ¿eh? Así que, ¿cómo se llama? Pero hay mucha gente que se siente sola y que utiliza redes sociales o una computadora o un celular como para... No veo nada malo que uno tenga un celular y que use y que haga... Todo lo que agrega me parece bien, lo que sustituye algo esencial como lo relacional y lo vincular, ahí me parece que es una pena. Ir a un restaurante y ver que están una familia, los cuatro, cada uno está con su celular y no hablan una palabra. Que es lo más común. Bueno, es lo más triste también. Claro. ¿No? Me parece una pena, ¿no? Es decir, es un... ¿Cuántos padres vienen a la sesión y te dicen, no, mi hijo llega, va corriendo arriba, pone la no sé qué cosa es, y después baja al comedor con el celular y después sube rápido, y digamos que ahí va a haber mucha soledad. Y lo peor es que lo naturalizamos a todo esto. Es como se habitual. Se convierte en como lo lógico. ¿Y qué hacemos con esa lógica? ¿Cómo cambiamos esa lógica? La enfrentamos. Vengo a un lugar donde me invita Carolina y yo le digo lo que pienso. Escribimos libros, decimos cosas. La vida es buscar, tratar de modificar. Hacer, Cuando modificar. Algo no funciona, hay que ocuparse y modificarlo. Cuando algo no funciona, creo que me parece muy útil si uno está involucrado en la relación con el otro, en la sociedad en que vive, en lo que siente que quiere de esta vida, en comprometerse con lo que pasa, ¿no? Y también creo que, como me dijo una vez alguien que no me acuerdo quién es, era religioso, no me acuerdo dónde, y también poder crear y dar y ser generoso es devolver el hecho de que estemos en este mundo y la generosidad que ha tenido alguien de hacerlo nacer. Sin dudas, coincido plenamente. Ahora, doctor, pregunta clave para hacérsela a usted es, ¿todos tenemos que ir a terapia o debemos ir a terapia? No. Lo inicial para la terapia tiene que ser un estímulo. Ir porque hay que ir, no. El estímulo principal es la infelicidad en que uno vive y no sabe por qué es muchas veces, o básicamente los síntomas, es decir, conductas que uno tiene que lo hacen sufrir, que no sabe por qué las hace, no es coherente con el resto de las cosas de su vida, que se las repiten más allá de su voluntad y no saben qué significa. Bueno, ahí es muy útil poder ir a una terapia y cuando eso empieza, se alivia más rápido eso, pero ahí uno puede, cuando la terapia es válida, por lo menos en términos psicoanalíticos, empezar a comprender algo más de esa historia de la que uno es protagonista. Hay también otras terapias, no las practico yo, pero hay y son buenas. Está la sistémica, está la conductual, bueno, tienen otras pautas, pero... Otras ramas. Sí. Si la pregunta es, ¿hay que ir porque hay que ir sin que pase? No. Pero todos deberíamos conocernos. Pero no es la única forma la terapia, pero puede suceder que haya momentos en que uno quiere... El estímulo tiene que haber algo que esté molestando. O una infelicidad, o una búsqueda de algo que no capta y necesita la colaboración de alguien, o la más frecuente, el dolor, el sufrimiento por un síntoma, por un conflicto que no se pudo resolver bien y se tradujo en un síntoma que me hace sufrir. Sí, ahí estaríamos hablando de un trauma o algo no resuelto, ¿no? Un conflicto no resuelto. Doctor, un placer tenerlo acá. La verdad que lo utilizaría como enciclopedia mucho tiempo más. Pero bueno, este programa se termina, así que gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Un placer. Por favor, al contrario.